Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Y la pastora Yayer Gañarás. y este es el programa La La Gracia Gracia no no se se mezcla. mezcla. Hoy es día miércoles 12 de noviembre del año 2025 y es la parte número 2, Cristo nos es suficiente o Cristo me es suficiente. Ese es el tema que tenemos en este programa, La Gracia no se mezcla, con la pastora Yashi Argañarás. Y a donde llegamos, desde ya les saludamos. Te saludamos los que se conectan por TikTok, los que se conectan por Facebook. Le damos la bienvenida a este programa. Esperamos ser instrumento útil en la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y llegar con una palabra que edifique tu vida, que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Esa es la intención de Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos, su palabra, su gloria, su presencia, la vida de Cristo, la vida de Dios. Así que te invitamos a quedarte en los próximos minutos, que vamos a estar conectados aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Siempre estamos, saludamos en el programa, así que aquellos que se conectan en diferentes partes del mundo nos pueden enviar sus saludos y nosotros también le contestamos desde acá, o si tiene alguna pregunta referente al tema, también pueden preguntar y nosotros, si tenemos el conocimiento, le podemos contestar. Lo primero que hacemos es orar. Vamos a darle gracias al Señor. Hoy vamos a hablar, como siempre, de Cristo. Hoy vamos a hablar de lo que, cómo Cristo fue profetizado, aún su nacimiento fue profetizado, porque hablando de que Cristo me es suficiente, estas enseñanzas nos dan a entender de que ya Cristo había sido profetizado y lo más mínimo de las profecías que se hablaron de él se cumplieron en Cristo Jesús. Eso nos da una seguridad. ¿Cuál es nuestra seguridad? Saber que si él fue profetizado 1000 años antes, 700 años, 600 años se habló de Jesús, que así también como él fue profetizado por diferentes profetas en el Antiguo Testamento, y esa palabra se cumplieron, así también toda la palabra que usted tiene, la palabra en el pacto de la gracia, se van a cumplir en tu vida. Todas las promesas, todos los beneficios, la herencia eterna que Dios ha comprado por y para ti, se tiene que cumplir. Por eso nosotros siempre decimos en la iglesia: Jesús mi amor, mi destino está asegurado, mi futuro está asegurado. Que usted también pueda ser parte de esa declaración, de esa confesión de fe, que tu futuro está asegurado, pero no porque nosotros hacemos bien o mal, sino porque Cristo Jesús, Él ofreció su vida, dio su vida por y para nosotros, y ya estaba profetizado que Él lo tenía que hacer de esa manera. Así que cuando nosotros leemos las Escrituras, estudiamos, entendemos, trae seguridad a nuestras vidas, trae descanso, trae paz, trae reposo. Claro que sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora Gracias, Jesús. por el privilegio que tú nos das de poder compartir con nuestros hermanos, amigos, en las redes, en TikTok, en Facebook. Podemos llegar a diferentes partes, también a través de YouTube, Señor, donde quedan grabados los programas. Gracias te damos, Padre. Gracias por cada uno de hermanos, hermanas, aquellos que se conectan, pastores, ministros de diferentes partes del mundo, a recibir esta palabra de gracia, a recibir esta palabra de justicia. Señor, sabemos que eres tú el que hace la obra. Gracias, Jesús. Nosotros somos instrumentos en tus manos, que disponemos este tiempo, estos minutos, para hablar de ti, hablar tus maravillas y del conocimiento que tú nos estás dando, poder compartir con aquellos que también tienen hambre y sed de tu palabra. Oramos, Señor, para que tú alumbres los ojos del entendimiento de todos nosotros, de aquellos que se conectan, que puedan entender, comprender, abrazar estas verdades. Gracias, Padre, gracias porque en ti hay salud, en ti hay sanidad, en ti hay liberación, en ti hay poder, en ti hay descanso, hay reposo. En ti, Señor, hay prosperidad, hay riqueza.
En ti, Señor, tenemos todo lo que un ser humano necesita para vivir bien en esta tierra. Por eso este tema es Cristo me es suficiente. Lo tenemos todo, papá. Gracias te damos. Ahora te pedimos que en los próximos minutos use nuestra vida, Señor. Y si hay alguien que está en desgano, desánimo, depresión, si hay alguien que está en enfermedad, alguien que necesita en esta noche recibir una palabra que lo fortalezca, que lo levante y que lo ponga en un lugar de seguridad, que pueda recibir este mensaje. Gracias te damos, Padre, por cada hermano, hermana de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, en diferentes partes del mundo, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por la radio, gracia masiva, que sale todos los días, 24 horas al aire con mensaje de gracia. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Desde ya les saludamos a todos aquellos que se conectan. Ayúdennos, por favor, a compartir con otros este mensaje de gracia a través de las redes. Para aquellos que no nos conocen, nosotros somos los pastores Leo y Yashi Argañarás. Pastoreamos aquí en la ciudad de Nueva York, en Queens. Nos reunimos los días jueves y los días sábados. Jueves 7:30 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. La dirección ahí aparece en pantalla, 4125 de la 58 Street. 4125 58 Street en Woodside, Queens, a 2 cuadras de Roosevelt Avenue, a 2 cuadras del tren 7. Usted se baja en el tren 7, la parada 61, camina bajando calles hasta la 58 hacia una izquierda y usted va a encontrar 4125 58 Street, está el local de la iglesia Jesús mi amor. Mañana 7:30 nos reunimos, así que te invitamos a que puedas compartir con nosotros esta palabra de gracia. Hay una seguridad en mi vida que cuando oramos por alguien en necesidad o en enfermedad, en dolor o lo que fuera, esa persona se levanta, lo podemos asegurar. Pero no es tan poderoso, tan importante el milagro que Dios hace usando nuestras vidas, sino lo más importante es la palabra que pueda llegar a tu vida y que usted pueda nacer de nuevo, que usted se pueda levantar, que usted se pueda ubicar en una posición correcta delante de Dios y también Dios puede usar tu vida. Claro que sí, porque así trabaja el Evangelio. Dios pone dones, talentos, llamado. Vivimos en el llamado de Dios en diferentes funciones en el cuerpo de Cristo y así vamos ayudando a otros a que reciban estas verdades del nuevo pacto. Bueno, vamos ya un repaso rápido de la semana pasada. La semana pasada terminamos hablando del libro de Filipenses, capítulo 2, donde el escritor de Filipenses, que es el apóstol Pablo, le escribe esta carta a los filipenses. Es una carta que hoy es para ti, es para nosotros, donde dice que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, Jesús de Nazaret siendo Dios, no se aferró a ser igual que Dios para mostrar que era Dios, sino que estando en condición de hombre, estando en condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre, esto lo hablamos la semana pasada. En Jesucristo están todos los nombres del Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar Jehová Shama, Jehová Nisi, Jehová Lelión, Jehová Rafa, Jehová Shiret. Cada uno de esos nombres tenía un atributo. Por ejemplo, Shiret era Dios proveedor, Rafa era el Dios sanador, Nisi era el Dios bandera, estandarte, Sidkenu era Jehová justicia nuestra. Cada uno tenía sus atributos, cualidades, esos nombres, era un mismo Dios. Jehová Jireh era el Dios proveedor. Pero cuando viene Jesucristo, entonces ahora se le da un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y usted tiene a Cristo Jesús, por eso el mensaje es Cristo me es suficiente, porque si usted tiene a Cristo, tiene salud, Amén, tiene sanidad, tiene liberación, tiene provisión, tiene todo lo que ya Dios puso, la Adonai, al Dios poderoso, vive dentro tuyo.
Por eso la palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Pastora Yashi, bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla, siendo hoy día 12 de noviembre del año 2025. ¿Cómo está? Amén. ¿Cómo se siente? Bendecida con toda bendición. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno Amén, verla. Espero amén. que nos estemos viendo bien, que nos estemos escuchando bien, Amén, tanto por amén. TikTok como por Facebook. La dejo a usted, adelante. Amén, amén. Saludamos ya a todos aquellos que se están conectando al programa La Gracia No Se Mezcla y como siempre todos los miércoles les invitamos a compartir esta palabra con otras personas que ustedes le estén hablando del Señor, que le estén hablando la palabra y como siempre los invitamos a decirnos de dónde nos están viendo. Amén. Pueden enviar sus saludos. Si desean oración, también la pueden pedir. Si tienen alguna pregunta acerca del tema que estamos tocando, amén, que es Jesucristo me es suficiente. Así que con referente a lo que estamos tocando, comenzamos la semana pasada con este tema. Así que si hoy es primera vez que te conectas, puedes entrar al canal de YouTube Pastor Leo Fe Argañarás, y ahí vas a encontrar todas las enseñanzas de La Gracia No Se Mezcla y las de los servicios de Jesús Mi Amor de los días jueves y sábado. Así que ahí puedes encontrar muchas enseñanzas para que puedas seguir aprendiendo y creciendo en esta maravillosa gracia. También los 7 minutos siempre están ahí en YouTube, así que los pueden buscar ahí si no lo recibieron o si lo perdieron o si lo tuvieron que borrar y quieren volver a buscarlo. Están ahí en YouTube por números. Si ustedes anotan los números, se acuerdan, si alguna enseñanza de los 7 minutos le gustó para compartirla a otra persona, la pueden volver a buscar en YouTube. Amén. Sí, inclusive si alguien no la encuentra, se comunica con nosotros. Ayer alguien me dijo, oh, pastor, la palabra de nueva creación, ¿cuál es? Y bueno, la buscamos, tenemos el número, ¿no? Y buscamos el número y buscamos en YouTube y le podemos enviar esa palabra. Amén. O de salud, de sanidad. Exacto. Son todos temas, ¿no? El tema de que predicamos hoy habla de que, no, el de ayer habla que Dios levanta al menesteroso, del muladar, ¿no? Menesteroso, aquel que está pasando un momento difícil. Muladar es un basurero. Dios nos saca de un lugar, de un basurero, y nos da un lugar de honor. Eso lo hace Cristo Jesús y lo puede hacer en tu vida también. Así que son diferentes temas que nosotros tenemos en los 7 minutos y le invitamos a que puedan escucharlo también, como dice la pastora Yashi. Amén. Pastora, interesante el tema de Cristo me es suficiente. Amén. Yo cada día pienso y digo, me gustaría a mí encontrar gente, pensaba anoche yo, hablar con hombres y mujeres que estén enamorados de Cristo, como creo que yo lo estoy, enamorado de su palabra, enamorado de la vida de Dios, de la vida de Cristo, y con un deseo grandísimo de poder expresar estas verdades, esta palabra a tanta gente que necesita, gente que no esté por una necesidad de parte de Dios simplemente, que Dios suple, ojo, Dios suple, Dios está, Dios quiere darte lo mejor, pero también hay un momento que uno se da cuenta que uno dice, Señor, quiero realmente conocerte, quiero deleitarme en tu palabra, como dice el Salmo 1, versículo 2, deleítate en la palabra del Señor, medita de día y de noche, y yo creo que sí, que hay muchos hombres y mujeres allá afuera que a través aún de las redes están enamorados de Cristo y quieren conocer más de esta palabra. Hoy vamos a hablar del libro de Miqueas, a un versículo en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Atento, anote, porque esto te va a servir mucho. A mí me sirvió bastante cuando recibí estas verdades y me dio una gran seguridad. Y lo que necesita el ser humano para vivir en esta tierra es seguridad. Seguridad, amén, claro que sí. Miqueas capítulo 5, versículo 2, aquellos que anotan. Vamos a estar saludando, pastora, después, ¿no? Claro que Dentro sí. de un ratito estamos saludando, sí. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice de la siguiente manera. Dice así:
Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. El profeta Miqueas es uno de los 12 profetas menores, están los profetas mayores, los profetas menores, y él vivió entre el año 750 y el año 800 antes de Cristo. O sea, 800 años antes de Cristo, es mucho tiempo, son muchos años, este profeta le habló a una aldea llamada Belén, a una ciudad llamada Belén, que era la ciudad de David. Y este profeta da esta palabra, y cuando un profeta habla en la Biblia, esa profecía, pastora, se tiene que cumplir porque no es palabra de hombre. Así Es Dios utilizando a ese profeta, hablando para el futuro, para entonces declarar, decretar que en ese lugar, estamos hablando, no le está hablando a una persona, le está hablando a una tierra, le estaba hablando a un pedazo de tierra, a una ciudad. Hablamos estos días en la iglesia que es un amor acerca del poder de la confesión de la fe, que el poder de la vida y la muerte están en lo que nosotros hablamos, el poder que hay, cuando este profeta dijo, Belén Éfrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A quién se estaba refiriendo cuando el profeta habló esta palabra? Se estaba refiriendo nada más y nada menos que a Cristo, al Mesías. Amén. Y buscamos el significado de la palabra Belén y la palabra Éfrata. ¿Por qué decía Éfrata? ¿Por qué dice Belén? ¿No? Porque pertenecían a las tierras que en ese tiempo eran de Judá. Y Belén es casa de pan, y Éfrata es tierra de abundancia o fructífera. Quiere decir que el significado de Belén Éfrata es abundancia de pan, ¿no? Y si nosotros, es muy fácil descifrar esto, ¿no? ¿Quién es el pan de vida? Usted me va a decir Jesucristo. Y si usted va a Romanos 5:17, dice que nosotros estamos destinados a reinar en vida por medio de la abundancia de su gracia, y Jesús es Él mismo, es Dios, y Él mismo es el pan, y Dios nos está mostrando que este era el lugar, 750 años antes, entre 750 años y 800 años, que ahí iba a nacer el Salvador. Muy bien, ya tenemos la primera parte de esta historia. Tenemos que movernos 750 años después de esta palabra, y vamos a encontrar en el libro de Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 versículo 1 al 7. Lucas capítulo 2 versículo 1 al 7. Los primeros capítulos del libro de Lucas, y dice de la siguiente manera. Dice así, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se le llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí se está cumpliendo esta palabra profética del profeta Miqueas. El Mesías, el Cristo, el Señor, tenía que nacer en una ciudad llamada Belén. Y Augusto César fue el primer emperador del Imperio Romano. Era nieto sobrino de Julio César,
que era un general, no era emperador. Él fue el primer emperador, Augusto César. Reinó en el año 27 a.C., hasta el año 14 después de Cristo. O sea, por unos 40 años, este hombre, Augusto César, estaba en lo que es el Imperio Romano, que tenía dominado todos esos lugares, incluido Siria, Judea, todo eso le pertenecía al Imperio Romano, que comienza justamente con este hombre llamado Augusto César. Por eso él, ¿qué es lo que hace? Tenemos que contar cuánta gente tenemos, cuánta gente hay. O sea, fue el primer censo que hace, podríamos decir, en cuanto a personas, un ser humano. No hay otra versión de que alguien dijo vamos a contar gente. Hecho antes que contaban eso. Soldados, no los ejércitos. Claro. Pero aquí contaban humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, para ver cuánta gente tenía. Ya en ese tiempo ya estaba lo que era el calendario romano también, por ejemplo, por eso que Roma ha sido tan importante. Y dice que que Cirenio era gobernador de Siria. Cirenio también era de Roma, Augusto César era de Roma. ¿Y por qué aparecen estos nombres? Para que nosotros tengamos las fechas y tengamos la seguridad de lo que aconteció para nosotros, querido, querida, para usted, para que pueda entender que cuando Dios quiere y tiene que cumplir un propósito, escuche bien con atención, porque esto puede cambiarte tu mente, puede usar no solamente al pastor, a los hermanos de la iglesia, a la hermana que va a la iglesia, a tu familia que son cristianos. No, Dios aún puede usar a una persona del mundo. Y lo está mostrando aquí. ¿En qué momento se le metió a Augusto César en su mente, en su cabeza, de hacer un censo? Pero se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque David y María, ¿dónde estaban? En Galilea, en Nazaret. Y entonces tenían que ir a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por qué tenían que ir? Porque Miqueas había profetizado que en Belén, en la casa de pan, Amén. Éfrata, en la abundancia de la casa de pan, tenía que nacer el Salvador. Tenía que nacer Jesús, por cuanto era de la casa y familia de David. Así que ellos están en Nazaret, en Galilea, toman, quizás como muestran algunas películas, ¿no? El burrito, el burro. Quizás fueron caminando, no sé si tendrían para burro, porque tener burro era tener bastante. Por ahí se fueron caminando. Porque... por ahí va, como estaba embarazada, sí, habrán conseguido un burro. Capaz que se consiguió un burro, un carrito, algo. Para poder caminar. Para poder llegar hasta Belén. No estudié, no vi cuántos kilómetros hay de un lugar a otro, pero la cuestión que dice la palabra, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era la casa y familia de David, o sea, del linaje de David, para ser contado, para ser empadronado con María, su mujer, que estaba casada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, estas palabras que nosotros tenemos, estas verdades que tenemos de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, donde usted puede mirar y puede recibir todo lo que Dios dijo que tenía que hacer, se hizo, se cumplió. Cuando usted entra en el conocimiento de la gracia de Jesucristo y entra en el conocimiento de quién es Cristo Jesús, usted va a ver que en su vida se tiene, escúchame bien, se tiene que cumplir, pero no como una obligación que usted le obliga a Dios, sino que Él, hay algo que Él no puede hacer. ¿Y sabe lo que no puede hacer? Es imposible que Dios mienta. Entonces, cuando hay una palabra y dice Dios tiene que nacer en ese lugar, Él mueve a un emperador romano, mueve a un gobernador, mueve miles de personas para que se cumpla la palabra. Y lo mismo, Pastora Yashi, sucede en nuestras vidas. Amén. Por eso yo no tengo temor cuando habla la gente que este gobierno va a hacer esto, que este gobernador va a hacer lo otro,
Ellos todos están bajo el dominio de lo que Dios tiene para que se haga en esta tierra. Amén. Claro que sí. Lo importante es que usted, que nosotros estemos en su propósito. Que usted no le agarre tanto gusto a este mundo, a esta tierra. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:2, dice, poned la mirada en las cosas de arriba. Por eso cuando Jesús estaba sentado, digo sentado posiblemente con Pedro, y le dijo, ¿sabes, Pedro, me tengo que ir a Jerusalén? Y le dice Pedro, no, ahí dijeron que te van a matar. No, yo no voy a permitir que vayas ahí. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, las cosas de la tierra. Así es. Entonces, hoy día, cuando nosotros tenemos esta palabra, que es una palabra del profeta Miqueas y que habla de un lugar y Dios mueve todo, reciba estas verdades. Vamos a ver otra palabra de Isaías, otro profeta. Isaías viene después de Miqueas. Escribe aproximadamente en el año 600. Miqueas escribe 750 al 800, en esos 50 años, cuando era profeta, escribe. Dios mismo le pone a escribir a Miqueas, le pone a hablar a Miqueas. Ahora Isaías, 600 años antes del nacimiento de Jesús, escribe lo siguiente, da esta palabra, Isaías capítulo 9, versículo 6, y dice de la siguiente manera. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. Amén. Un niño, dice, va a nacer, dice Isaías. Ese niño que va a nacer como un humano más, como un ser humano más, con cabeza, con ojos, con nariz, con boca, con pies, con manos, ese niño es Dios fuerte. Amén. Ese niño es el Padre eterno. Amén, yes. Oh, gloria a Dios. No es muy difícil entender que Jesucristo es Dios. No es muy difícil entender que hay un solo Dios. Amén. Y el Espíritu y el Padre y Cristo mismo son uno solo, en uno solo. Así No es muy difícil. Cuando usted entiende estas palabras proféticas, no palabra profética como ahora que viene alguien y dice, tengo una palabra profética para darte. No, ese no es el Evangelio. Discúlpeme, ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con lo que la palabra ha establecido. Amén. Cuando usted tiene esta palabra, entonces ve esta palabra, recibe estas verdades, usted dice, Él es Dios, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Amén. Entonces, cuando usted recibe estas verdades, usted ya no divide a Dios. Cuando usted recibe estas verdades, sabe que tiene a Cristo y lo tiene todo. Lo tenés todo en Cristo Jesús. No está pensando en orar, le oro al Padre, le oro al Hijo, al Espíritu. No, usted sabe que Él, hoy día, ese mismo Dios que fue un niño, era el Dios fuerte, era el admirable, era el consejero, era el príncipe de paz. Por eso dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, el principal, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ya tenemos entonces la profecía de Miqueas hablando de este niño, dónde tenía que nacer. Isaías hablando de que este niño, hoy estamos hablando de niño Jesús, ¿no? Ah, Dios, me acuerdo del niño Jesús. El niño Jesús. Ajá. Claro. Baby Jesus. Baby Jesus. El niño Jesús, ¿no? Que claro, muchos lo adoran, lo alaban porque es el niño Jesús. Pero este niño Jesús era Dios. Pero ahí no estaba cumpliendo la función de Dios, aunque era Dios. Pero no estaba cumpliendo la función. Por eso llegó hasta los 30 años, ¿no? Tremendo, ¿no?
porque tenía que cumplir ciertas normas Claro, del judaísmo. del judaísmo, lo que demandaba el judaísmo. Claro, porque estaba bajo la ley Claro. de Moisés y él vino a cumplir toda justicia. Exacto. Y al mismo tiempo, claro, se tenía que cumplir todas las profecías, todo lo que habían dado, y él también cumplir la ley. Claro, por eso nos registramos, digamos, más allá de lo que habla cuando él tenía 12 años de edad, que ya era una sabiduría extrema, ¿no? Se asombraban la gente de todo lo que conocía, claro, porque él mismo escribió la ley. Ajá, claro. Él mismo escribió la ley, conocía, pero yo creo que estaba ahí, ¿no? No sé, es algo maravilloso porque la Biblia no nos habla tanto acerca de esos años Exacto. de Jesús cuando fue joven, cuando fue niño. Pero ya tenemos entonces que ese niño que nació en Belén era Dios. Amén. Era el admirable. Así es. Y no solamente el Dios, sino Dios fuerte y el Padre eterno. Isaías capítulo 7, versículo 14, anote usted. Esto es muy lindo poder estudiarlo porque hay gente que dice, bueno, otras religiones que dicen, no, ustedes creen en Jesús, pero Jesús es Dios, o ustedes no saben si tienen Padre, Hijo, Espíritu Santo, están un poco confundidos. Es muy importante conocer bien la palabra y entender a quién estamos nosotros predicando y quién es el que está viviendo nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14, Pastor Ayashi dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Acuérdense que está escribiendo Isaías 600 años antes. Esta profecía duró 600 años y el pueblo de Israel, los eruditos, los que estudiaban el Torá y que tenían estas palabras que ya habían sido colocadas en pergaminos, en alguna clase de papel que había en ese tiempo, papiro y todo eso ya estaban escritos. Y ellos sabían y leían, ¿por qué? Porque en el capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 10, cuando Jesús ya estaba, que había cumplido 30 años, él pudo entrar y tomó, ¿no?, la profecía de Isaías, donde dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Me ha enviado. ¿No? Entonces nos damos cuenta que las sinagogas, que era donde se estudiaba la Biblia, lo explicamos en otros programas también, no era el templo únicamente, sino que había sinagogas donde se estudiaba el Torá, donde se estudiaba todo lo que era la ley de Moisés. Entonces se leía a estas palabras que dieron los profetas. Nosotros tenemos hoy Isaías capítulo 7, 14, por tanto el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este niño que iba a nacer en Belén, Éfrata, este mismo niño tenía que nacer de una virgen. Y vamos a leer ahora, 600 años después, Mateo capítulo 1, versículo 18, la historia de cómo quedó embarazada esta chica y de cómo José pudo recibir de una forma sobrenatural, porque si no, él la iba a dejar. Se iba a callar la boca, no la quería difamar, y se iba a ir, porque si no, como está embarazada, si no hicimos nada. Entonces algo raro pasó. Claro. Pero pasa lo siguiente, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, anote, Mateo capítulo 1, del 18 al 23, habla de la siguiente manera. Amén. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A mí me conmueve realmente hasta lo más profundo de mis entrañas Amén. y de mi ser cuando yo digo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea, cuando usted lee esto, que una palabra que fue escrita 600 años antes, hablando de cómo iba a suceder, y que pasaron 600 años, y una virgen, porque dice que no se habían juntado, la palabra bien clarito, en otro lugar dice no se habían conocido. Cuando usted lee conocer, es no tuvieron relaciones sexuales, no se juntaron, no tuvieron relación sexual, y quedó embarazada. ¿Por qué? Porque le tuvo que aparecer a José y decirle, no, esto es obra del Espíritu Santo. Amén. Nosotros estamos aquí ahora, pero no, Claro, no es para ellos fácil no, para José no fue fácil. en ese momento, ¿no? Pero lo bueno es que todo esto aconteció para que se cumpliese. O sea, amado, amada, estas verdades de lo que ya sucedió, por lo que el Señor dijo, por lo que dice la palabra, cuando usted estudia, yo le invito a que pueda conectarse siempre, anotar estos versículos, tener seguimiento. Nosotros, por ejemplo, predicamos en series, ¿no? En este momento estamos predicando acerca de la confesión de la fe, el poder de confesar la palabra, ¿no? Los días jueves y los días sábados. Comenzamos el miércoles pasado esta serie que es Cristo es suficiente. Porque si todo lo que se dijo de él, Pastor Ayashi, lo más mínimo, cuando nosotros vemos lo más mínimo que habla de Jesús desde su nacimiento, Amén. hasta cuando él fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, me salió peor que Argañarás. José de Arimatea, ahora perdona a los que se equivocan cuando dicen Argañarás, que era rico. Ajá. Que era un discípulo de Jesús rico. Pero Isaías 53, cuando usted lee, usted va a leer que dice que su sepultura fue con los ricos. Con los ricos. Tremendo, ¿no? Porque ya lo que se había dicho de él tenía que ser. Amén. Claro que sí. Por eso no fue cualquier sepultura, porque Claro. había dinero por medio, ¿no? Porque tenía que ser el lugar, la tumba, la piedra, ¿no? Impresionante. Sí. Y cuando usted lee en Salmo donde dice, y ninguno de sus huesos será quebrado, y estudia cómo morían los que eran condenados por el romanismo en el año que murió Jesús, los que eran condenados eran colgados de un madero y sus brazos eran extendidos Amén. de tal manera que el sufrimiento, el dolor en su cuerpo era algo que les daban de beber, una droga la cual Jesús rechazó, lo dijimos el otro día, Cristo rechazó. Pero cuando veían que ya no se morían y ellos se aguantaban con sus brazos Yeah. y con sus piernas en esa estaca de madera, venían los romanos y para que todo pase más rápido, le quebraban las Le piernas. quebraban las piernas. Eso está en la historia. Al quebrar las piernas, perdía la fuerza de las piernas y se morían. Pero cuando fueron a Jesús y pensaban que tenía que quebrar las piernas, dijeron, no, ya murió, no necesitamos quebrar las piernas. Terminó el sufrimiento. Terminó. Pero porque estaba profetizado que ningún hueso se iba a quebrar de Jesucristo. Querido, querida, cada palabra, por eso Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Amén. Creí, por lo cual hablé, conforme a lo que está escrito. Usted va a encontrar en la palabra la tentación de Jesús, capítulo 4, el libro de Mateo y el libro de Lucas, que aparece la tentación de Satanás antes de la cruz, cuando Satanás, el diablo, tienta a Jesús, que estaban en ayunos 40 días. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le citó el libro de Deuteronomio, capítulo 8, creo que el versículo 6, le citó un versículo porque escrito está.
cuando hoy nosotros estamos viviendo en esta tierra, escrito está, no es palabra de hombre que usted tiene que vivir. Amén. Yo puedo darte una palabra de aliento, ¿no? Hablamos nosotros con la pastora Yashi y hay algo que la pastora Yashi ha entendido todos estos años. No le ha sido fácil entender que yo soy su esposo, ¿no? Vivimos 34 años de matrimonio, tuvimos 2 años y medio de novio, ella en la casa de sus padres, yo en mi casa, después nos casamos, nos fuimos a vivir juntos. Y para ella, que me conoce tanto, a la persona, a Leopoldo, o sea, pero es diferente cuando es la palabra. Cuando Leopoldo está dando la palabra. ¿Por qué? Amén. Porque es Dios mismo. Así es. Es Cristo mismo usando nuestra vida, Amén. dando la palabra Así es. que transforma, que cambia vidas, que quita velos, que derriba fortalezas, que Amén. derriba argumentos. Y cuando usted está preparado en madurez para entender y no poner la mirada en el hombre o en la mujer y decir, no, abrazar estas verdades, Amén. entonces usted avanza, va a Así avanzar es. indefectiblemente. ¿Por qué? Porque es lo que escrito está, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Sí. Volvemos a estas maravillosas profecías, ¿no? Donde dice para que se cumpla la palabra del profeta, donde dice Emanuel, Dios con nosotros, que lo leímos en Isaías capítulo 1, Isaías 7, 14. El Señor mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará luz y llamará su nombre Emanuel. Todo eso lo vimos ¿dónde? En el capítulo 1 del libro Mateo, del versículo 18 al 23. Pastora Yashi, son 8:43, tiempo de saludar a los hermanos, me parece. Primero. Sí, porque ahora tenemos la segunda parte, capítulo 1 de Juan, una palabra poderosísima, algo maravilloso para tu vida. Vos que estás ahí, no te vayas, esto va a servir no para hoy solamente, sino para el resto de tu día, para el resto de tu vida. Abrazá estas verdades. Amén. Bueno, comenzamos entonces los saludos. Si no has saludado, puedes hacerlo ahora, en este momento. Puedes enviar tu saludo, decirnos de dónde nos estás mirando. Amén. Saludamos primeramente a nuestro hermano y pastor Ricardo Áviles de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor allá en Rancagua, Chile. Nos dice bendecidos, pastores, gracia y paz. Bendecido con toda bendición, pastor Ricardo, que estás ahí conectado. También saludamos a John Paul Ollarse. Dice saludos, estimado pastor. Bendecido con toda bendición, John Paul. Amén, gloria a Dios. También saludamos al pastor Jesús Rey Velázquez de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor allá en Trujillo, Perú. Dice saludos, bendecidos con toda bendición, amados pastores. Amén, bendecido con toda bendición, pastor Jesús. Ahí está también Elsie Mergar conectada con nosotros. Dice también lo he visto, escuchado. A ver, Pastor Jesús ya está en Trujillo. Ahí nos dice si está en Trujillo, qué lindo. Amén. Extraño mucho Trujillo, pastora Yashi. Amén. Extraño mucho Trujillo. Hace 2 años que pasa muy rápido el tiempo. Muy rápido el tiempo. Tenemos que ir en, no sé, el 2026 tenemos que ir. En algún momento. Ya este año. Sí, usted tiene que venir. Amén. Tiene que venir con nosotros, hermano. Amén. Saludamos a nuestra hermana Dianesca Trepmin. Dice, saludos pastores, gracias por sus enseñanzas. Amén. Bendecida con toda bendición, querida Dianesca, que estás ahí conectada con nosotros. También saludamos a nuestro hermano José Luis Sánchez, Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, allá en Trujillo, Perú. Dice, saludos, amados pastores. Bendecido con toda bendición. Le enviamos saludos a Lady, a Arnett y a la nena también, a todos ahí en casa. Bendecidos con toda bendición. Nuestra hermana Elsie Mergar, de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, acá en la ciudad de Nueva York, nos dice bendecidos con toda bendición, amados pastores Argañarás, gracia y paz. Amén, bendecida con toda bendición, hermana Elsie Mergar. También John Paul nos dice, los 7 minutos de gracia son lo máximo. Cada mensaje que deja el pastor Leo es una bendición sensacional. Amén, gloria a Dios. Así es de muy buena
es muy buena enseñanza y es de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Nuestra hermana Zeneida Macías dice buenas noches, pastores. Gracias por enseñar las palabras del Padre Dios. Bendiciones. Amén. Bendecida con toda bendición, querida hermana Zeneida Macías, que estás ahí conectada. También Guillermo Enrique González nos dice, bendecidos pastores, saludos desde Oxford, Canadá. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Guillermo, que estás ahí conectado. Ahí enviamos saludos a Oxford, Canadá. Me dicen que en Canadá ya está nevando. ¿Quién dice? Ahí mandó una foto la hermana María, ya está blanco. No sé ya. si en Oxford también estará nevando. No, acá en Nueva York ayer comenzó un frío. Un frío ya intenso, de invierno. Frío fuerte. Frío ayer, de verdad, también, ¿no? El frío que dicen los... frío, claro, Frío, tenés que ponerte guantes, si no, no aguantás. Ajá, se te ayer caen tuve las que poner manos. guantes. Sí, no, se te caen las manos, el frío es terrible. Claro, es sentí terrible. que se te van a quebrar de frío. Los pies, todo, la cara. Ya como empezó, te ya borra, todo. se mandó el frío de una así con todo. Sí, estaban cayendo unos copitos esta mañana de nieve. Ayer también, No, cayeron. eran hoy en la mañana. ¿Hoy? Sí, no. sí. O ayer cuando yo iba ayer ayer a la era mañana, así cuando copito yo... de nieve. Sí, tienes razón, ayer a la mañana. Ayer a la mañana cayeron unos copitos. Me asusté, pensé que ya venía la nieve, pero gracias a Dios se detuvo. Ajá. Bueno, nuestro hermano Patricio Áviles, pastor Patricio Áviles de la Iglesia La Gracia Jesús Mi Amor, allá en Rancagua, Chile, nos dice saludos y bendecidos pastores y hermanos de Jesús Mi Amor. Bendecido con toda bendición, pastor Patricio. Qué bueno verle ahí conectado. También saludamos a la pastora Mariela Reina Jiménez. Dice, hoy desde Las Tunas, Cuba, bendecidos con toda bendición, pastores. Nuestro país está atravesando por varios virus y especialmente en nuestra congregación hay muchos hermanos con el virus que casi ya es epidemia, llamada Shuikunyun. Shuikunyunga, entre otros, por lo que estamos necesitando de sus oraciones. Un abrazo. Amén. Así se llama el virus, pastora. Ay, se me cerró el... Amén. Vamos a orar ahora mismo. Nos unimos en oración. Y una de las cosas que enseñamos nosotros en Jesús Mi Amor, ministerio, y para todos aquellos que lo quieran recibir, algo continuamente que lo hacemos aún en nuestro hogar, lo hacemos en las reuniones en las casas, lo hacemos en la iglesia, que es la cena del Señor. Amén. O sea, si no tiene, no necesariamente se tiene que hacer con vino. Es más, nosotros no lo hacemos con vino, lo hacemos con jugo de uva o jugo de manzana, o si no hay agua. Puede ser pan, puede ser una galleta. Yo lo hice aún con tortillas, digo tortilla mexicana porque para mí la tortilla es mexicana. Sí, las que compramos son mexicanas. Sí, son tortillas mexicanas son que hay de maíz y de harina. Las conocemos ya. Tenemos de maíz y tenemos harina. Vamos a decir que no hay pan y bueno, agarramos la tortilla y lo hacemos con Así tortilla. es. No es que tiene que tener un pan especial para la cena del Señor. Lo importante no es lo que tenga, sino lo importante es recordar. Exactamente. Si lo tiene, gloria a Dios. Si toma el pan, y me gustaría que algún día podamos hacer todos juntos también acá, ¿no? Tomar el ya pan. Lo hemos hecho cuando dimos la enseñanza de la cena del Señor. Sí. Tomamos la cena. Ayer estaba con mi hermana, y mi cuñado, y antes de irme llegó, vamos a hacer la cena del Señor, y agarramos un pan y bueno, me decía, hermano, yo no lo hago así tan completa, ¿no? O sea, porque lo hago en minutos, nos extendemos un poco, hablando lo que Cristo hizo. Amén. Es muy importante recordar que hemos sido eternamente perdonados de nuestros pecados. Así es. Y que nuestra conciencia está limpia de pecado. Amén. Muy importante la conciencia limpia de pecado. Es muy importante entender que Cristo en su cuerpo en el madero llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que en su cuerpo
se hizo una llaga, para que por medio de esa llaga usted viva en salud, en sanidad. Es muy importante entender que su cuerpo se hizo maldición, porque maldito aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros y la promesa del Espíritu Santo. Así es. Es muy importante entender que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, y lo hacemos todo en la cena del Señor, recordando, pero hace una hora lo dijiste, pero ayer también, pero acuérdese que la palabra es medicina para todo tu ser, medicina para tu cuerpo. Tu mente, como dice Romanos 12:2, tiene que renovar los pensamientos continuamente. Amén. Eso Claro se llama que una sí. mente renovada. Por eso Así aquellos es. que hablan de dos naturalezas, no puede haber dos naturalezas. Ellos quieren tener una naturaleza buena y una mala, y a veces la mala te quiere gobernar. No, no es eso. El problema es una mente no renovada. Así Y es. para eso tiene que usted estar conectado continuamente con esta palabra. Por eso el salmista decía, meditamos de día y de noche. Por eso la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Amén. Por eso la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Porque cuando usted hace memoria de la palabra, entonces lo que está sintiendo, viviendo en su cuerpo, se empieza a disipar, se desarma. ¿Por qué? Porque usted está creyendo en su mente continuamente. Amén. No le va a amén. hacer mal cuanto más haga la cena del Señor. Así es. Cuanto Al más medite en contrario. su palabra. Al contrario, muy bien, pastor. Exacto, al contrario, mejor. Amén. Así que, Padre, oramos Gracias, por la iglesia Señor. de las Tunas, Oh, sí, Padre amado, en te Cuba, presentamos, Señor, a nuestros por hermanos, el Señor. pastor Norgelio, la pastora Amén. Mariela, Sí, Señor Jesús. por los líderes. Sí, Señor. Oramos, Señor, para que abracen estas verdades, Señor, Amén. de tu gracia, Sí, Señor. Señor, y que tú nos llamaste para vivir en Amén. salud, Así es, sí, en Señor. sanidad Sí, divina, Padre. divina, en liberación. Oh, sí, Señor. Señor, que pagaste un alto precio para que nosotros vivamos Amén. en salud, en sanidad, y vamos a resistir Amén, los así es. pensamientos. E invito a mis hermanos a resistir Amén. pensamientos de dolor, de enfermedad, Amén. de Sí, virus, Señor. Sí, Padre amado, lo creemos, Padre. a resistir esos pensamientos Amén. que el mundo cree que tienen que vivir en dolor, en enfermedad. Amén. Y así Sí, también Señor. muchos cristianos abrazan esas verdades. Ahora nosotros resistimos Amén. Sí, esas Señor. mentiras Sí, que vienen a las Padre. mentes. Sí, Señor. En el nombre de En Cristo el Jesús, nombre para de establecer Jesús. la verdad de Cristo. Sí, Y Señor. te damos gracias, Sí, Padre. Sí, en Señor. el nombre de Creemos y Jesucristo. declaramos tu palabra, Señor, que dice que ninguna peste, Señor, Padre amado, podrá... No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. nuestras moradas, Señor, y asimismo declaramos Oh, sobre la amén. iglesia de las Tunas, Señor, Sí, y cada Señor. hermano, Amén. Señor, que Gracias, se congrega papá. ahí con ellos, Sí, Padre, Señor. que todo virus se va, Señor, de ese lugar, Señor, en el nombre de Jesús lo creemos, Padre, En el nombre de en Jesús. el nombre Así de que Jesús. Amén. inviten a cada hermano, a cada hermana, invítenlo a participar de la cena del Señor Amén. para hacer Así memoria. es. Les puedo asegurar, 100%. Son libres. Porque aquí también la gente dice, bueno, es temporada de flu, que es gripe, es temporada de virus, temporada de polen, Así es. temporada de... Bueno, acá se dan el flu shot, que es la vacuna contra la gripe. Ahora está también la vacuna contra los virus, contra el COVID. Así es. Entonces, muchos cristianos confían y creen más en esas vacunas que en Isaías 53:4, que en Primera de Pedro 2:24. Pero cuando usted establece que esa es su verdad, esa es mi verdad presente, abrace la verdad, Así abrace es. esa verdad. Por ahí te resfriaste creyendo, por ahí te gripaste creyendo. Como dice el pastor Leo, siga creyendo, Así es. seguí creyendo, porque es una batalla de fe. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Es buena, ¿por qué? Amén. Porque ya está ganada. Así Amén. es. Bueno, Seguimos con los saludos Muy bien. entonces. Amén. Saludamos, bueno, John Paul dice amén a la palabra. Saludamos a Virginia Alcantara, dice amén, gloria a Dios. Bendecida con toda bendición, hermana Virginia. También saludamos a nuestro hermano Roberto Martínez, de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor. Nos dice amén a la palabra. Dice hola, queridos y amados pastores, Amén. bendecidos con toda bendición. Gracias por estas hermosas y maravillosas enseñanzas. Les mando un abrazo. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Roberto. También saludamos a nuestro hermano Javier Francisco Almaguer, directamente de Monterrey, México. Dice,
Saludos, amada familia. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Javier. Ahí le enviamos también un fuerte abrazo para vos, para Gaby. Amén. Amén. Sí, hoy me estoy acordando mucho de Gaby. Sí. Aunque hablamos hoy con Hap. Amén. Hablamos de fútbol también, porque es lindo hablar de fútbol. Ajá, bueno, claro. él le gusta el fútbol, a mí Ajá, también. claro que sí. Así que hablamos de Tigres, de los Rayados de Amén. Monterrey también. Y de San Lorenzo de Almagro, por supuesto. Amén. Saludamos a Sarita Flores, que está ahí conectada. Sarita, te enviamos un fuerte abrazo. Dice, gracia y paz a los pastores. Amén. Bendecida con toda bendición, querida Sarita, que estás ahí conectada. También nuestro hermano John Paul dice, de Huanchaco, Trujillo. ¿Cómo? ¿Está en Huanchaco, Dice, Trujillo en este momento? Huanchaco, de Huanchaco o Trujillo. ¿O qué sería porque vos dijiste que vos extrañás Trujillo, entonces te está preguntando, claro, ¿Huanchaco o Trujillo? Sí. ¿Qué extrañás? Bueno, sí, Huanchaco. Sí. Sí, los hermanos de Trujillo, amén. Por supuesto, Florencia de Mora, todo. Claro, todos los hermanos. Los hermanos son muy lindos. Los hermanos extrañamos a los hermanos de Trujillo. Sí, sí. Pero extrañamos Huanchaco también. Sí, también extrañamos Huanchaco. Amén. Muy lindo Huanchaco. Es una ciudad que, te digo, para quedarse un par de meses, ¿sabes? Ajá. Sinceramente. Ajá. Comida espectacular, ¿no? Ajá. Muy rica, sí. Y yo que ya conozco todas las panaderías, todos los lugares ya. El mercado que vamos a comprar las frutas, los vegetales. ya como que somos de allá. A las 9 de la mañana comprar pescado que viene lo traen de ahí, el pescado está en el mercado ahí. Ajá. Oh, no. Oh my God. Saludamos a nuestra hermana y amiga Daisy Cabral. Dice, gracias por tan lindas enseñanzas, que sean muy bendecidos, gracia y paz. Amén. Bendecida con toda bendición, querida Daisy. Te enviamos un fuerte abrazo desde acá, Manhattan, hacia Queens. Amén. Tan cerca que estamos. Amén. Ya pronto nos vemos. Un abrazo. Saludamos también al pastor Ricardo Áviles. Dice, amén, Señor. Gloria a Dios. Bendecido con toda bendición, Pastor Ricardo Áviles. John Paul también nos dice, gracias y amor puro se siente en cada palabra que pronuncian. Qué buenos mensajes que ustedes dos pastores amados. Amén, gloria a Dios. Muy contento que estas enseñanzas son de gran bendición. Amén. Así que fuerte abrazo ahí, John Paul. Para John Paul. Contento que ahí estás gozándote con esta maravillosa palabra de gracia, amén. Así que bueno, esos son los saludos que tengo yo acá. Si no le saludé, puede enviar su saludo, o si no envió su saludo, lo puede hacer. Más adelante vamos a volver a dar saludos, así que si no lo hiciste, lo puedes hacer en este momento. Saludamos a todos nuestros amigos de ahí de TikTok, amén, que están ahí conectados. Así que les saludamos y le enviamos también un fuerte abrazo. A los amigos, a los enemigos y a todos los que nos están mirando en YouTube, amén. YouTube digo en TikTok, amén. No, les bendecido, enviamos un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo, ¿no? Un abrazo. Un abrazo. Vale, derecho o un abrazo, I'm sorry. Mañana estamos acá en Queens. Si nos quieren visitar, 4125 58 Street. Es en Goodside, Queens. Usted baja en el tren 7 en la parada 61 Street, baja hasta la 58 hacia la izquierda y ahí camina 2 cuadras y va a encontrar el 4125. Ahí está el local de la iglesia Jesús Mi Amor. Mañana 7:30 de la noche nos reunimos. Amén. Así que le invitamos, le esperamos con café, con donas, con empanadas, a veces empanadas colombianas. A veces hay empanadas colombianas. Nuestro panadero colombiano no lo veo en línea hoy. Bueno, no tenemos está que en seguir. línea. Mateo capítulo 1 dijimos, ahora vamos a ir a Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan. Anote estos versículos porque estamos hablando de Cristo nos es suficiente y estamos hablando cómo las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús y cada palabra que salía de los profetas se cumplía al pie de la letra. Entonces, cuando nosotros hoy tenemos la palabra que nos habla de Jesús y creemos por lo que la palabra nos dice, entonces son alumbrados los ojos nuestro entendimiento. Así es. Viene descanso, viene seguridad. Ya después usted no es una persona que está pidiendo a Dios
por sus necesidades, sino que usted va a ser una persona que entra en el propósito de Dios y sus necesidades son suplidas. Su salud es suplida. Así es. Su prosperidad. Aquellos que están solos y dice, pastor, me gustaría tener una compañera, casarme con una mujer cristiana. Mujeres solas que dicen, me gustaría casarme con un hombre cristiano. Usted no va a estar pidiéndole a Dios, Señor, te pido por favor. No, usted ya va a entrar en el propósito de Dios, en la tarea asignada, y esa persona que Dios tiene para tu vida va a ser añadida. Amén. Lo mismo un empleo, lo mismo un hogar, una casa, todo. ¿Por qué? Porque estás recibiendo estas verdades. Así es. La verdad de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera, lee la pastora Yashi. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien, vamos a ver estos 3 versículos, o perdón, 4 versículos, que nos hablan de Cristo, nos hablan de Jesús. En el principio, ¿cuál era el principio? Cuando Dios creó al mundo. Amén. Dice, era el verbo. Atienda a esto, por favor. Cuando aparece la palabra verbo, es palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Abrace estas verdades, por favor, porque usted puede llegar a estar pensando que usted un día va a sentir a Dios. Y de repente nunca siente la presencia de Dios. Pastor, ¿por qué me dice eso? Yo escuché que un hermano, una hermana, un fulano, que fueron al paraíso, que fueron al infierno, que fueron acá, que fueron allá, que sintieron. El Evangelio no es de sentimiento, el Evangelio es de creer lo que dice la palabra. Y la palabra, ¿quién es? Dice acá, es Cristo. Lo vamos a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente, Pastora Yashi, el mismo versículo o los mismos 3 versículos. Juan 1, versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera, en la Nueva Traducción Viviente. Leímos recién en la Reina Valera, ahora en la versión Nueva Traducción Viviente dice así. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. Ok, aquí tenemos que en la otra versión, Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí dice, en el principio, la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, vamos a ver acá qué es lo que pasa cuando esa palabra se hace humano. Esa palabra que Dios mismo toma forma de hombre, toma forma de ser humano. Entonces, usted va a comprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque usted se va a volver una persona que no va a vivir por sensaciones, se va a convertir en una persona que no vive por sensaciones, que no va a vivir por emociones, sino que usted va a vivir por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y eso usted va a empezar a ver cómo su vida, su caminar es transformado. No digo que haya obstáculos, que no haya obstáculos. Claro. No digo que no haya momentos difíciles. Momento difícil. Pero siempre Dios te va a dar la salida. La salida, exactamente. Porque Dios, el anhelo de Dios es que usted sea una persona madura. Amén. Porque cuando usted es una persona madura, ya no va a ser como un niño que es llevado por donde quiera, Así es. que estratagemas de hombres usan estrategias para manipular su vida en lo religioso.
Usted va a ser una persona madura que va a entender que su vida depende de lo que ya fue hecho, de lo que ya está escrito, y usted va a alinear su mente, su corazón a lo que está escrito y va a vivir por lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el verbo, la palabra era Dios, y la palabra era con Dios y estaba con Dios. Amén. Y por Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿sin quién? Sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Atienda bien, el programa de hoy, la serie que comenzamos el miércoles pasado, Cristo es suficiente. Aquí Juan capítulo 1 nos dice que el verbo, que es Cristo, se hizo humano, se hizo carne, y por Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Versículo 4 y 5, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, dice. Ahora, el versículo 9, vamos a ir a Juan 1, 9 en adelante. Anoté del 9 al 14. Dice de la siguiente manera, Pastora Yashi, lo anoté en la Reina Valera y después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Okay. Dice así, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá tenemos versículos claves para la vida de un ser humano aquí en la tierra. Amén. Comienza el escritor, que es el apóstol Juan, no Juan el Bautista, sino el apóstol Juan, hablando en el principio de la creación. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y estaba con Dios. Y ese verbo, esa palabra, venía, dice acá, a este mundo. Vino a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así es. En otra versión dice, ahora lo vamos a leer, dice, y vino a su pueblo, Israel, pero no le recibieron. Tremendo. Tremendo, Pastor Ayashi. Sí. Los primeros años en mi vida como hijo de Dios, en mi vida cristiana, cuando yo leía esto, y hasta el día de hoy, cuando yo leo esta palabra y entra en lo más profundo de mi ser, y dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, esto es fe, esto es por creer. Ahora, ¿quién pone esto? Dios. No, nosotros no te podemos forzar, no podemos forzar a que usted crea. Ahora, si Dios lo conecta en algún programa de nosotros o de otros pastores que prediquen gracia, que prediquen este maravilloso evangelio del pacto de la gracia, es Dios tocando la puerta a tu corazón, porque Dios dice, tú eres escogido, tú eres linaje escogido, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios. Tú ya fuiste seleccionado desde antes de la creación, como Cristo fue hecho desde antes de la creación, porque Él mismo es Dios. Y Él mismo, por su palabra, hizo los cielos y la tierra. Y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, sean tronos, dominio, potestades, principados, por Él y para Él. Entonces, cuando usted dice, ese
niño que nació en Belén, cuando comenzamos recién la enseñanza, ese niño que fue profetizado que iba a nacer de una virgen, ese niño que estaba dentro del vientre de María, una virgen, y que José se sintió un poco medio desconcertado, pero le apareció un ángel, le dijo: no temas, porque eso engendrado del Espíritu Santo es, porque se tiene que cumplir la palabra del profeta Isaías, que dijo: de una virgen va a nacer Amén. el Dios fuerte, el admirable, el consejero, aquel que va a traer perdón de pecados para toda la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, toda esa palabra se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir la palabra donde dice que el pueblo de Israel le rechaza, pero le recibe el gentil. Por eso dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Pastor Ayashi, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Dios puso en tu vida, en este día, que usted pueda recibir esta verdad. Ahora, si Dios cumple la palabra del profeta Miqueas y dice: Belén, de ti saldrá el Salvador. Y Jesús estaba por allá, por Nazaret, estaba en Galilea con María, José con María, perdón, y ella embarazada, pero vino Augusto César y dijo: hay que ser empadronados, tenemos que ser censados, así que vamos a ir todos a la ciudad de sus padres. Y José y María, como eran de Belén, tuvieron que agarrar su embarazo, sus cositas que tenían, irse ¿hasta dónde? Hasta Belén. Y allí, estando en Belén, fueron los días de alumbramiento para que se cumpla la palabra del profeta Miqueas. Ahora, todo esto que nosotros tenemos, usted hoy cree esta palabra y se convierte en hijo de Dios, hija de Dios. Así es. No hijo de una persona con mucho dinero aquí en la tierra, de algún gobernante o de algún multibillonario, ¿no? Sería bueno, pero se convierte en hijo del dueño del universo. Amén, que es mucho mejor. Que es mucho mejor. Por eso el pastor Leo, Iglesia Jesús mi amor, y lo que estén aprendiendo con el pastor Leo en Jesús mi amor, tiene que recibir estas verdades, lo que Cristo hizo, dónde te ubicó, dónde te puso, lo que Él ya nos dio. Amén. Hecho está, ya ha sido dado, ha sido entregado. Y usted tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo enseña la palabra. Así es. La palabra nos dice: bueno, a lo suyo vino y no le recibieron. Quiero que lo lea, pastora, este versículo mismo, estos versículos en la Nueva Traducción Viviente, porque son tremendos. Hasta el 12, léame del 9 al 12, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Amén, dice así: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Tremenda, ahí está, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Amén. El 12 dice así. El 12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pregunta: ¿habrá algo más alto que ser hijo de Dios en esta tierra? O sea, ¿habrá un nombre más alto que podamos tener nosotros que ser hijos? Que tú puedas ser hija de Dios. O sea, cuando nosotros entendemos esta palabra de que somos hijos, entonces nosotros que somos padres, ¿no? Y lo comunicamos siempre, porque Jesús mismo lo dijo: ustedes que son padres y son malos, dijo eso. Ajá, son malos. Si su hijo le pide un pan, que le dará una piedra. No le va a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. No le va a dar una serpiente. Eso es tremendo. Como las comparaciones, ¿no? Tremendas, tremendo, ¿no? Ajá. Porque es verdad, ¿qué padre? O sea, tiene un padre que haga eso porque le falla la cabeza, como decimos. Nuestros hijos, tenemos 3 hijos. Ya muchos saben: Steffi, Matthew y Máximo. El más chico, que es Máximo, ya es mayor de edad. Cumplió 21 años este año. O sea, ya terminamos de criar. Lo hicimos bien, más o menos mal, de todo. Metimos la pata, bueno, en muchas como cosas, todo. pero como todos, pero algunas cosas la hicimos, creo que un poco bien, ¿no?
con muchos errores, ¿no? Yo como papá principalmente, muchos errores. Y a veces podemos hasta uno distanciarse, ¿no? Porque cuando son adultos, son mayores, ya no son como niños, ¿no? Ya no quieren estar yo tan era, pegados. yo era el ídolo de mi hija cuando ella era niña, pero después, a medida que fue creciendo, ya dejé de ser tanto el ídolo de ella. Y aunque haya diferencias con nuestros hijos por alguna cosa u otra, pero si cualquiera de ellos me pide algo, no le voy a dar una piedra. Exactamente. Ajá. O sea, aún siendo yo adulto, Así es. Y uno no se los niega tampoco. nada. Y uno se saca lo que uno tiene, literalmente, Yeah. no por decirlo, literalmente, ¿no? Porque uno, en cierta forma, no se compraba ciertas cosas que quería. Y yo me doy cuenta que éramos jóvenes, tenemos 20 y pico de años, tenemos a los chicos, y uno quería ciertas cosas, pero si ellos necesitaban, uno le daba, siendo malo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con todo esto? Que te convertiste en hijo de Dios, en hija de Dios. Y si aquí la palabra dice, como Miqueas dijo, como Isaías dijo, y se cumplió, si él dice que usted cree en él y se convierte en hijo, en hija de Dios, prepárese para vivir los mejores años, el resto de su día, de su vida. ¿Por qué? Amén, Porque soy yes. hijo de Dios. Amén, claro que Somos sí, hijos de somos Dios. hijos de Dios. Ajá. Hay una protección, un cuidado especial, hay una provisión que ya fue hecha. Por eso cuando uno conoce el Evangelio de la Gracia, ya no está pensando en, oh Dios, me vas a dar, me vas a suplir, me vas a sanar, me vas a libertar de esto. No, ya no piensa. Uno empieza a pensar con una mente de hijo, Así que es. ya todo ha sido suplido por Cristo Jesús en la Amén. cruz. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que cumplir. Es realidad y es verdad. Por eso el versículo 13, el 12 dice, tenemos poder, tenemos potestad, ¿no? Tenemos derecho como hijo de Dios porque creímos, recibimos esta verdad. El único que tienes que hacer es querer recibir. Es Pastor, creer. no, Amén. no sé. Claro que sí. Lo único que hay que hacer es querer recibir, amén, al Señor y nos convertimos en hijos. El 13 leemos así, El 13, sí, en la misma traducción. Reina Valera. Oh, El 13 y el 14 13. para... ok, para después leer Sí, ok. en la Reina Valera para leer después la traducción viviente. Nueva Ok. traducción. La viviente. Reina Valera dice así, el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, paremos ahí y vamos después a leerlo en la otra versión. Estos hijos no son engendrados de carne y sangre, Así como es. nosotros engendramos a nuestros hijos, A nuestros hijos. ¿no? Con voluntad humana. Un acto de amor, algunos no fue un acto de amor, fue un acto sexual, pero fueron engendrados. Aquí dice que esto no es voluntad de hombre o mujer alguna, sino que tú fuiste hecho hijo porque Dios quiso. Así es. La voluntad es de Dios. Ahora, ¿para qué te sirve esto? ¿Para qué le sirve al hermano Leo esto? Para cuando yo hablo con Dios, yo le digo, Señor, aquí dice, tu palabra dice, Amén. que fue tu voluntad que yo sea hijo tuyo. Así es. O sea, que esto que estamos pasando, esto es tuyo. Así es. Aún así cuando me equivoco. Porque en este pacto de gracia dice Hebreos 8:12 que Él es favorable, Él es propicio a mis Amén. injusticias. Así es. O sea, nos equivocamos y Él es favorable. Amén. O sea, ¿le podrás pedir algo más a Dios? Ahora, si usted no entiende, si usted no conoce, listen to me very careful, si usted no conoce, perece. Así es. ¿No? Explicamos en los 7 minutos estos días, 9:20. En 7 minutos explicamos el pacto que tenían dos hombres. Uno se llamaba el rey David, o David, David. y otro era el hijo del rey Saúl, llamado Jonatán. Jonatán. Entonces, un día Saúl, que era el papá de Jonatán, rey de Israel, muere el mismo día, mueren los dos, padre e hijo. ¿Quién toma el reino? David. Pasados 7 años aproximadamente, David dice, se acordó David, que un día hizo un pacto con Jonatán. Porque Jonatán le dice, David, mira, si a mí me matan,
que mi nombre no sea borrado de Israel. Te pido que si dejo familia, mis hijos, mis nietos, que tú les cuides, que tú les protejas. No, que no quede borrado Claro. mi descendencia. Le dio la mano, se dieron un abrazo, tranquilo que yo me voy a acordar de ti. Y se acordó David. Y le dijo al jefe de unos de los militares que tenía, le dijo, a Siba, le dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Sí, quedó por ahí alguien que es lisiado a los pies, que vive en un lugar llamado Lodebar, que está medio olvidado, pero es descendiente, es uno de los hijos de Jonatán, se llama Mefiboset. Ahora lo mandan a llamar. Lo mandan a llamar a este hombre llamado, ya joven era, no era un hombre mayor, era un joven todavía, porque él había quedado lisiado cuando la nodriza se enteró que Saúl y Jonatán lo habían matado. Entonces dijo, ahora nos vienen a buscar a nosotros. Agarró al niño, salió corriendo, se le cayó, se le cae, tenía 5 años, Mefiboset, y quedó lisiado a los pies. Entonces ahora la mujer se esconde en un lugar porque piensa que en algún momento le dicen, no, mira, tú eres descendiente de Saúl, te van a matar, nos van a matar a vos, a mí, a todos nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando David lo manda a buscar, Siba lo va a buscar a Mefiboset, lo trae, y entonces Mefiboset a los pies de David, y David le dice, no tengas temor, yo no te voy a matar. No le dice no te voy a matar, pero le dice no tengas temor, porque a la verdad yo vengo a hacer misericordia de ti. Y es más, vas a venir ahora y vas a sentarte en mi mesa con mis hijos, como uno de mis hijos, y vas a comer con ellos. Mefiboset se habrá asombrado porque no entendía nada. Mefiboset no entendía Estaba nada. esperando que lo mataran y lo invitaron a comer. Y lo invitaron a comer todos los días. A sentarse a la mesa todos los días. Para siempre, Forever, claro. Para vivir ahí en el palacio. Vos vas a vivir vas a tener una condición de hijo. Te vas a en el jacuzzi, donde están mis hijos, en el jacuzzi con espuma, spa, masaje todos los días, un desayuno espectacular, ¿no? Los domingos va a haber asado, entraña vacío, costillas, chorizo, morcilla, chinchulines. ¡Wow! Vas a comer lo mejor. Vas a comer de lo mejor, de lo mejor. Hoy cociné, pastora. Hoy tenemos menú. Hoy tenemos menú, sí. Vamos a hacer Los otros miércoles no había menú. Espagueti con salsa y pollo. Primera vez que hago salsa de pollo en mi vida. Espero que... Sí, la probé, está rica. Está rica. Sí, está rica. Vas a comer en mi mesa. Impresionante. O sea, ¿qué es lo que no sabe Mefiboset? Mefiboset no sabía que David era amigo del papá de él. Y habían hecho un pacto con Jonatán. Él no sabía, ignoraba eso, por eso tenía temor. La nodriza también ignoraba eso, por eso le ponía palabra de temor. Hoy día hay muchos cristianos que están caminando en esta tierra sin el conocimiento de que hay un pacto de amor, un pacto de gracia, en el cual hemos sido eternamente perdonados de todos nuestros pecados, en el cual en ese pacto de gracia nos hemos sido hechos hijos, hijas de Dios, para tener todo lo que Cristo ha conseguido para sus hijos en la cruz. ¿Y sabés lo que dice el versículo 14, que es el más importante de todo esto? Nosotros no somos importantes. El importante es Cristo, no es que los hijos. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Aquella palabra. ¿Quién es esa palabra? Cristo. Esa palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del único del Padre. Amén. 2 cosas, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ese mismo Dios que dice Juan, que vino a la tierra un día antes de ir a la cruz, se reúne con sus apóstoles y discípulos y le dice, yo a la verdad me tengo que ir, porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir a ustedes. Es necesario que yo me vaya, porque ustedes acá me tienen a mí, pero estoy limitado. Pero si yo me voy, el que viene no va a estar limitado. Así es. Va a entrar en usted que está por allá por Afganistán, en usted que está por allá por Japón, en usted que está por allá por Estados Unidos, porque el que cree en mí se convierte en hijo. Amén. Y como se convierte en hijo, ese mismo espíritu que es Dios mismo entra en tu vida. Amén. Por eso usted ahora
empieza a entender las verdades. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, Así es. de poder y de dominio propio. O sea, usted ahora le posee el mismo Dios que aparece aquí. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese mismo Dios está en nosotros. Por eso hablamos nosotros de esta forma, que para algunos pareciera que fuera locura. No, y dice, bueno, sí, pero está bien, sí, pero te puede enfermar. Hay predicadores de gracia que dicen, sí, pero te puede enfermar. Sí, pero si haces esto, pero no, abrace estas verdades. Dios nos puso para vivir lo sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Por eso Cristo bajó el cielo a la tierra y lo metió adentro tuyo, dentro de nosotros. Ahora, si usted lo cree, bien, y si no lo cree, yo le he pedido a Dios y le sigo pidiendo a Dios, ayúdame a creer todo esto que está en la palabra. Leemos el 13. Juan 1, 12 al 14 en la Nueva Traducción Viviente, todos juntos, dice así. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de un acto sexual, dice, de la pasión o de la iniciativa humana. No tiene que ver con un nacimiento humano. Esto es un nacimiento, dice aquí, que proviene de Dios. Es un nacimiento sobrenatural. Sobrenatural, así es. Así como la palabra se hizo hombre, Dios entró en nosotros ahora. Amén. Y nosotros, caminando en esta tierra, cargamos con lo de Dios, y todos los atributos de Dios viven en nuestro espíritu. Amén. El trabajo del Hijo de Dios, de la hija de Dios, del cristiano, es todos los días, every single day of your life, you have to renew your mind. Cada día usted tiene que renovar, todos los días de su vida, renovar su mente. Amén. Así con es. estas enseñanzas, con esta palabra. ¿Para qué? Para recibir lo eterno. Así es. Lo que ya ha sido establecido por la eternidad, recibirlo en un cuerpo humano. Pastora, ya se nos terminó el tiempo. Tengo más versículos, pero 9:30. lo quiero dejar ahí para la próxima semana. Traemos los próximos versículos. Amén. Gloria a Jesús. No sé si habrá alguien que saludó, algún saludo más. Sí, si no, sí, tenemos un par de saludos. Bueno, vamos. Acá tenemos la hermana Mariela nos dice, que el virus es chikungunya. Chikungunya. Ajá. Chikungunya. Amén. ¿Qué es chino? Así, dijo el presidente, el virus. Chinese virus. Y el pastor Ricardo Ávila dice, Cristo más que suficiente. Amén, gloria a Dios. Así es. Y ahí está conectado con nosotros la familia Loreto, María y José, desde Canadá. Dicen, bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Saludos, pastores, desde Canadá. Amén, amén a la palabra. Bendecidos con toda bendición, hermana María, José, le enviamos un fuerte abrazo desde Nueva York hacia Canadá. Amén. Amén. Bueno, entonces terminamos con esta parte número 2 de Cristo me es suficiente, para que usted pueda recibir Amén. Que aquel Cristo que era el verbo, que era la palabra, que era antes de la creación, ese mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y el mismo pueblo de él, el pueblo de Israel, dice que le rechazó. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero no engendrados por una voluntad humana, sino engendrados por Dios mismo, porque es la voluntad de Dios
que usted sea hijo, que sea hija de Dios. Amén. Aprovecha estas verdades, aprovecha todo lo bueno que Dios ya compró por y para ti, para que de esa manera puedas vivir en esta tierra con esa promesa maravillosa que Dios nos dio en Abraham, de buena vida, de larga vida, salud, llenura de días, llenura de años, buena vejez, riquísimo, oro, plata, euros, dólares, en todo lo bueno de esta tierra. Y así como hizo con el pueblo de Israel, establecerte en lugares para que usted pueda de esa manera manifestar esta gracia. Amén. Y entrar en ese propósito eterno, en ese plan divino eterno que Dios trazó de antes de la fundación del mundo. Así que los que estamos en TikTok, les saludamos también. Amén. Le damos un abrazo y Pastora Yashi, si puedo orar. Amén, Amén. amén. Para Oramos despedirnos. entonces para despedirnos, así que los esperamos la próxima semana y aquellos que quieran conectarse mañana a las 8 de la noche, 8:30. 8:30 de la noche estaremos pasando en vivo el servicio de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, acá en la ciudad de Nueva York. Amén. A ver, vamos a leer antes de despedirnos. Pastor Patricio dice, amén. El Evangelio revela el amor de Dios por mí, por medio del sacrificio de su Hijo. Amén. Así es. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Oramos entonces, le damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Te damos por este momento que pudimos juntos poder seguir aprendiendo esta maravillosa gracia para poder seguir creciendo, Señor, Padre amado, en esta gracia, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han conectado a través de Facebook, a través de TikTok, Señor. Que tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de ellos, Señor, para que puedan recibir la revelación de tu palabra, Señor, y poder entender, Señor, Padre amado, tu plan, tu propósito para con cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Dele gracias al Señor, usted que está Amén. conectado o que está conectada, le decimos gracias, Señor Amén. Jesús, por Gracias. tu palabra. Gracias Amén. por este momento, gracias Señor. por este Gracias, tiempo. papá. Amén. Gracias, Señor, porque alumbra los ojos mi entendimiento. Amén, sí, Señor. Para Gracias, entender Padre, porque tus alumbra los ojos de mi verdades entendimiento. en Sí, Cristo Señor. Jesús. Amén. Amén y amén. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, Amén. cuando otra vez estemos juntos para estar en este tu programa, La La Gracia Gracia no se mezcla. Chau, chau. Chao, chao.